Buenas noches para todos. Hoy quiero hablar de un tema que es un papel que suena muy claro, incluso pues es un poco muy garantista, pero cuando uno lo mira desde la realidad se da cuenta que tiene muchas fallas y es en la protección laboral reforzada de la mujer, especialmente en el contexto del embarazo. Para no quedarme solamente en lo teórico, quiero explicarlo a partir de un caso concreto, porque creo que es ahí donde realmente se puede llegar a entender el problema. ¿Cuál es el caso? El caso de María Fernanda Rojas. María Fernanda es una mujer que tiene 26 años, trabajaba como ingeniera industrial en una empresa del sector logístico. Ella tenía un contrato a término fijo, pero no era un contrato cualquiera porque se venía renovando de manera continua durante aproximadamente 2 años. ¿Qué sucedió? Aunque formalmente era término fijo, en la práctica había una estabilidad laboral real. Además de esto, su desempeño era bueno, ella no tenía llamados de atención, no tenía sanciones disciplinarias, cumplía con sus funciones, es decir, todo daba para que su permanencia en la empresa pues fuera justificada. Pero todo cambia en el momento en que ella informa que está embarazada. ¿Qué pasó? Cuando ella informó que estaba embarazada es cuando empieza un problema que muchas veces pasa desapercibido. Primero, no la despidieron de inmediato. Lo que hacen es empezar a modificar las condiciones de su trabajo. Por ejemplo, la empiezan a excluir de espacios de decisión, le reducen sus responsabilidades, también le asignan tareas de menor relevancia, como si poco a poco la fueran sacando del rol que ella tenía dentro de la empresa. Y eso es clave entenderlo porque en la discriminación de hoy en día no siempre es directa, muchas veces es progresiva y también silenciosa, lo cual lo hace más peligrosa. Después, cuando llega el momento de renovar el contrato de María Fernanda, la empresa decide no hacerlo, argumentando razones organizacionales. Pero, ¿qué es lo importante acá? Poco a poco después la empresa contrata a una persona para desempeñar las funciones que cumplía María Fernanda. Entonces a ella uno empieza a ver que la justificación del empleador no es tan sólida y surge un problema jurídico del cual le vamos a hablar. ¿Realmente nosotros estamos frente a una decisión empresarial válida o esto es solo una forma de discriminación por embarazo? Desde el derecho, en este caso es bastante claro, si uno aplica las reglas de la protección laboral reforzada, primero hay que entender algo fundamental. Esta protección no depende del tipo de contrato, eso es lo primero. No importa si es indefinido, si es un contrato a término fijo, hora labor, lo que importa es la condición de vulnerabilidad, en este caso del embarazo. En este caso se cumplen con los tres elementos claves. Vamos a recordar cuáles son los tres elementos claves. El primero, que hay una relación laboral continua. El segundo, que el empleador sabría del embarazo. Y el tercero, que hubo una desvinculación sin autorización del Ministerio del Trabajo. El tercer punto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque en Colombia, cuando una mujer está embarazada, el empleador no puede despedirla ni terminar el vínculo laboral sin previa autorización de una autoridad laboral, en este caso el Ministerio de Trabajo. Si lo hace automáticamente, se presume que es un despido totalmente discriminado. Entonces, aunque aquí no hubo un despido como tal, sino una no renovación del contrato, en la práctica eso funciona exactamente igual. Es lo que muchas veces se conoce como un despido indirecto o disfrazado. En este sentido, la consecuencia jurídica sería clara. ¿Por qué? El reintegro de la trabajadora, el pago de los salarios dejados de percibir y la garantía de su licencia de maternidad. Pero más allá de la solución jurídica, que digamos que es lo bonito del derecho, lo que realmente es interesante en este caso es cómo nos muestra la realidad. Y es que la discriminación laboral hacia las mujeres embarazadas sigue existiendo, pero de formas mucho más sutiles. Ya no es tan común como que el empleador diga directamente la despido por estar embarazada. No, porque eso ya básicamente no lo hace. Ahora lo hacen. Luego, para hacerlo, usan mecanismos como de no renovación de contrato, cambio de las funciones o argumentos organizacionales que en el fondo no son reales. Eso demuestra que realmente hay una brecha muy grande entre lo que dice la norma y lo que se pone en práctica. Además, en este caso, deja ver otro problema importante, que la protección muchas veces es reactiva, es decir, si la mujer sí tiene derechos, pero tiene que ir a reclamarlos. Tiene que demandar, tiene que interpretar una tutela, iniciar un proceso para que esos derechos se hagan efectivos. No es una protección que funcione de manera preventiva ni inmediata, lo cual es grave porque no todas las personas tienen el conocimiento, el tiempo, los recursos para iniciar un proceso judicial, ni el conocimiento. Entonces, en la práctica, muchas vulneraciones quedan sin sanción y quedan en el olvido. Ahora, si ampliamos un poco más en análisis, vemos que este problema no solamente se da cuando la mujer ya está trabajando, también se presenta desde el acceso al empleo. Por ejemplo, cuando en una entrevista de trabajo le preguntan a una mujer, ven, una pregunta, ¿tienes hijos? ¿Piensa tenerlos? O si es así, ¿está en una relación estable? Ese tipo de preguntas ya reflejan un sesgo y muchas veces esas preguntas terminan en que la mujer no sea seleccionada, incluso teniendo mejores calificaciones que otros candidatos para el empleo. Eso se conoce como una discriminación indirecta
y demuestras que las barreras empiezan desde antes de que exista una relación laboral. Entonces, si uno junta todo esto, se puede llegar a una conclusión bastante importante. ¿Y cuál es? La protección laboral reforzada en Colombia sí es un avance grande jurídico. Tenemos norma, tenemos jurisprudencias, tenemos estándares internacionales que respaldan estos derechos, pero no es suficiente. Porque el problema no solamente es legal, también el problema es estructural y llega a ser también cultural. Todavía existen ideas muy arraigadas y anticuadas del cuidado de los hijos, de la responsabilidad principal de la mujer, y todavía muchos empleadores ven la maternidad como un costo que ellos tienen que asumir. Y además el mercado laboral colombiano tiene altos niveles de informalidad, lo que hace que muchas mujeres ni siquiera accedan a estas garantías nunca. Al final este caso nos deja una enseñanza súper clara. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? No basta con que existan normas, no basta con que esté legislado, no basta que hayan derechos reconocidos. Lo que realmente es importante es que estos derechos se puedan ejercer en la vida real sin que tengan que llegar siempre a un juez para que se respeten. Y mientras esto no pase, no va a seguir viendo casos como va a seguir habiendo casos como el de María Fernanda, donde la protección existe en el papel, pero sigue siendo totalmente insuficiente en la práctica.